Quino dice, no solamente quién se cansa, quién se rinde, quién se baja, quién se une. Creo que eso habría que sumarle a la canción esta, ¿no? Es así, Roy, es un fenómeno interesante que ocurre a partir de ese bien muestreo estadístico, ¿no? En función a la primera intención de voto que publica la empresa Sigismondi, y se conoce un mapeo electoral muy interesante. Desde ya unas cuantas conclusiones, Roy, que dentro de los primeros 3 candidatos que tienen la intención de voto en todo el país, considerando el margen de diferencia que tiene el cuarto candidato, que además muy probablemente sea uno de los que con gran probabilidad pueda dejar la carrera electoral, pero creo que entre estos 3 se va a definir la futura presidencia del país. Una realidad innegable también en toda Bolivia por estos resultados, y esto hay que decirlo, Roy, es que el movimiento del socialismo es la primera fuerza política en todo el país por su estructura orgánica y proyecto político, un hecho inevitable. Sin embargo de ello, y quien fuera sea el candidato, ni siquiera la imagen de un ahora expresidente, de una figura visible, digamos. No, es el más como organización política. Pero entre Juntos y Comunidad Ciudadana va a estar en realidad, y en mi percepción, la siguiente batalla electoral para ver cuál de los dos va al balotaje presidencial. Y ya en el balotaje presidencial habrá que considerar cómo generan las alianzas políticas previas a la segunda vuelta, y en función de aquello, quienes van a pugnar la presidencia del país. No creo que entre las 3 candidaturas se va a definir. ¿Qué nos genera este primer momento electoral, conocida la primera intención de voto? Va a ser indudablemente el tiempo del redireccionamiento de las campañas. Esto significa que es tiempo de los estrategas electorales. Hay que ver en función de aquí en adelante qué es lo que ellos definen, cómo van a generar ya acción en los políticos, ¿no? Ya será en función a campañas negativas, inclusive guerras sucias que siempre son anónimas, pero uno ya advierte más o menos por qué línea van, pero se los necesitan acción. ¿Cuál es el último actuado, por ejemplo, del expresidente Mesa? Y lo hizo en la ciudad de La Paz. Presentó un memorial, ¿no? Adhiriendo para que el Ministerio Público pueda ampliar la investigación contra el expresidente Morales, ex vicepresidente y otras ex autoridades por el caso del presunto fraude. Eso no tiene que ver con un plan de gobierno, con un tema electoral. Esa es una acción política, ¿no? Y a partir de allí habrá que identificar cuál va a ser su rédito electoral. Otro elemento importante respecto a la tercera candidatura, en este caso de preferencia e intención de voto, es que se ha generado este muestreo antes del caso Entel, ¿no? Entonces va necesariamente tener un desgaste importante. Ahora hay que medir esto, ¿no? ¿Cómo le afecta? Hay que ver cómo le va a afectar la imagen del actual presidente en transición. Todavía no sabemos si es candidata, hay que esperar la resolución de sala plena del Tribunal Supremo Electoral. Si no observa ningún tipo de causal de inhabilitación, y si es que la habilita, igual hay que considerar que cualquier agrupación política, sea el MAS u otro, puede impugnar esa resolución de habilitación y pedir al Tribunal Supremo Electoral reconsidere, porque puede generar algún tipo de interpretación en la habilitación de su candidatura. Estamos compartiendo el set con el doctor Israel Quino, abogado constitucionalista. Él nos visita en Tarija. Tiene la residencia en la ciudad de La Paz, estuvo en varios medios nacionales y hoy se encuentra junto a nosotros. Este primer escenario que planteaba, quienes tienen mayores opciones van a ser efectivamente 2 fuerzas políticas que hoy en las encuestas se ve con notoriedad que están ahí muy cerquita de la fuerza inicial, primera, que es el movimiento al socialismo. Estamos hablando de Camacho y Pumari. Ayer se conoció que Pumacho dejaba en blanco su candidatura, horas después salió Centarrec a indicar de que no significaba bajarse de candidatura, sí, significaba más bien dejar la posibilidad para nuevamente reunirse y poder lograr un consenso. Primer elemento. También se conoció extraoficialmente que esto ya no va más, esto se quiebra lo de Camacho, no tiene opciones. Camacho se acercaría a Yanine y Pumari a Mesa. Hay sumas que en política restan. ¿Cómo observaría esta situación si se diera en un campo político donde todo puede ser posible? Iniciábamos el programa, ¿no?, con una arenga ya política propia en este proceso eleccionario, efecto, producto de la crisis política en el país, y que empoderaba un movimiento social, ¿no?, emergente en noviembre del año pasado, el movimiento de las denominadas pititas, ¿no? Se empoderaba esta arenga y se hacía muy popular.
¿no? Yo recuerdo en la ciudad de La Paz, cuando por entonces ahora expresidente cívico en Santa Cruz llegó, ¿no?, con la famosa carta, y se atrincheraba en la zona sur de la ciudad de La Paz. Tenía una movilización muy importante, había mucha gente que lo seguía, lo esperaba fuera del hotel, era muy importante lo que él iba a decir, inclusive, ¿no?, se esperaba sus conferencias de prensa, lo custodiaron, inclusive efectivos policiales, y a partir de allí se generó una trascendencia emergente política de parte de Luis Fernando Camacho, interesante en todo el país. Tuvo sus matices, errores graves en política, lo que le ocurrió para definir su alianza con el también ahora expresidente cívico del comité en Potosí, y con las supuestas grabaciones, le generó un desgaste. Cualquiera supondría en la ciudad de La Paz que tuviera un apoyo interesante, pero no llega al 1%, ¿no?, en la ciudad de La Paz en intención de voto. No alcanza ni para un diputado, ¿no? Entonces, muy complejo. En todo el país, 5 departamentos se inclinan por el MAS. Tanto Beni como Tarija están empoderados, ¿no?, y hay una intención de voto muy importante para el actual presidente en transición de Juntos, ¿no? Chuquisaca le da el apoyo a Carlos Mesa, y solo Santa Cruz lo apoya a Camacho, y por muy poco está la expresidenta en transición, Yanina Áñez, ¿no? Entonces, creo que con esta primera radiografía electoral, si se quiere, es momento de tomar decisiones. Es importante ese anuncio que hizo Luis Fernando Camacho, de poner su candidatura en blanco. ¿Qué es en los hechos, no? Es generar un nuevo encuentro y salir por la puerta grande, ¿no? Decir que por la unidad del país. Usted está buscando ya una salida. Sí. ¿Cómo queda la situación de Mario Cosío en Tarija? En función de lo que haga Camacho, ¿no? Si bien no, tampoco se va a quedar sin suave y cabra, ¿no? Él sale de la candidatura y es el potencial gobernador de Santa Cruz, ¿no? Va a apuntar a aquello. ¿Qué pasa en la ciudad de Tarija, en el departamento? Si bien... Perdón, hay un pequeño paréntesis. Ajá. Da la sensación que Camacho piensa en sí mismo, ¿no? En él, porque anoche hablábamos con Mauricio de la Plaza y no cree que pueda ocurrir esto cuando estamos a un punto de verlo todos. No sé si se está coordinando con las regionales, me da la impresión que no, es una decisión personal. Cada vez que habla Camacho dice que sus asesores agarran la cabeza, no sé, pero tiene este tipo de cosas, ¿no? Cuarto lugar Camacho, cuando menos 9 puntos respecto al segundo y el tercero, claro, y 21 puntos respecto al primero. Difícil. Tendría que existir un fenómeno realmente eventual político, ¿no? Para que suba la intención de voto. Tiene muy pocas probabilidades, ¿no? Pero no es malo descartar su candidatura presidencial y empoderar su poder local, regional, ¿no? Va a ser un candidato importante si es que va a la gobernación de Santa Cruz. Sin embargo, tuvo una alianza importante en el departamento de Tarija con el exprefecto, ¿no? Que hoy tampoco sabemos si va a ser candidato o no. El Tribunal Supremo Electoral aún ha pospuesto la habilitación de su candidatura, y en los siguientes días, justamente en el día domingo, el próximo 23 de febrero, cumpliendo la actividad 34 del calendario electoral, el Tribunal Supremo cuelga los nombres, ¿no?, en su página web, quiénes son definitivamente los habilitados y quiénes los inhabilitados. Y en función de esto va a estar ahí inclusive la candidatura del expresidente Morales, los cuestionamientos a las candidaturas de Luis Arce, el ex canciller Choquehuanca, inclusive Diego Pari. ¿Qué cree usted que va a ocurrir? Es muy, considerando el análisis jurídico electoral, pero fundamentalmente constitucional, deberán hacer una lectura interpretativa, no solamente del 149, que es el mandato esencial, sino los precedentes. Hay 3 sentencias constitucionales del año 2015, tanto en julio, agosto y septiembre, que refrendan la famosa circular 071 quebrado 2014 del anterior Tribunal Supremo Electoral, que decía que la residencia permanente está en el lugar donde uno tiene vida en común, independientemente de donde vota, ¿no? Y por eso fue que inhabilitaron en ese tiempo a 3 ex candidatos, la diputada Delgado, diputada por Cochabamba, que pretendió candidatear por cercado a la alcaldía. Rebeca Delgado, que fue una de las, promotoras de esto, ¿no? Sí, además Edwin Tupa y el ex senador Maldonado, ¿no? Y el caso de Rebeca Delgado inclusive fue a Naciones Unidas, donde ganó y se determinó que esa circular vulneró sus derechos políticos. Exacto.
Estamos mirando la gráfica justamente en pie de pantalla de los porcentajes. Le consulto, si Camacho apoyaría, lo que se está un poco especulando en las redes, es cierto, es especulativo, apoyaría a la candidatura de Yanine Áñez y Pumari apoyaría a la de Camacho, ¿cuál de estos aportes es más significativo? ¿Lo de Camacho a Áñez o lo de Pumari a Mesa? Pumari, cualquiera también interpretaría que tiene un empoderamiento local importante en la ciudad de Potosí o en el departamento de Potosí, pero Potosí gana el más. No sé cuánto le ha sumado a Camacho estar con su binomio con Pumari, que no representa en intención de voto una importancia en el voto electoral, en intención de voto, ¿no? Entonces, si es que se fragmentan, si es que se dividen, no sé cuánto le sumará Pumari a la candidatura de Mesa, ¿no? Porque Mesa tampoco gana en Potosí, pero creo que va a ser más significativo el apoyo de Camacho en la ciudad de Santa Cruz, bajándose de la carrera electoral, y le va a permitir repuntar la intención de voto a la ex presidenta o a la presidenta en transición, Yanine Áñez, y probablemente tenga, ¿no?, el empoderamiento de Santa Cruz, que es el segundo núcleo electoral en todo el país más importante, ¿no? Si bien esta intención de voto refleja cuando menos una proyección del panorama electoral, estamos hablando de este primer mapeo, la intención de voto que también se traduce en escaños senatoriales, Claro, ¿no? Y una proyección cuando menos relativa de escaños de diputados plurinominales. No así los escaños de diputados uninominales, que allí es la batalla electoral más interesante, porque un voto gana, pero además son los empoderamientos locales. Y las alianzas allí emergen. En el caso de Tarija, una alianza con el gobernador Oliva, ¿no? Seguramente los candidatos uninominales van a empoderar el voto en favor de la alianza Juntos, ¿no? Lo mismo en la ciudad de La Paz. La alianza Juntos tiene una alianza con Sol.bo, que es el alcalde Luis Revilla, y los candidatos uninominales que presentó Luis Revilla, entonces aliado de Carlos Mesa en la ciudad de La Paz, las ganó casi todas las circunscripciones uninominales, ¿no? Entonces va a ser importante el apoyo electoral a partir de esas alianzas, de la alianza Juntos, La Paz, Sol.bo, Tarija en el caso del gobernador Oliva, y Beni, que tiene y que además Beni apoya el 60% de la intención de voto a la candidatura de la presidenta. Bueno, es la casa de Yanine, ¿no? Compartiendo el set con el doctor Israel Quino. Qué gusto tenerlo en Tarija. Me dicen que se queda hasta pasando el jueves de Comades. Sí, hasta el día viernes. Seguramente va a disfrutar de la amabilidad que tiene Tarija. Qué gusto de verdad tenerlo, gracias por el análisis, por la percepción que se tiene, un campo movedizo como nunca antes, no tan dinámica la política el día de hoy, y pensar que el MAS está a punto de, si fuesen las elecciones hoy, fácilmente ganarlas. Nadie se rinde, nadie se baja y nadie se une, Roy, ¿no? Va a ser sin duda interesante lo que ocurre de aquí en adelante en el proceso electoral boliviano. Qué gusto, esperamos tenerlo muy próximamente para analizar el comportamiento, ¿no? Digo, atípico de los candidatos. Uno antes podía hacer mejor la proyección, porque más o menos había una conducta que uno podía decir, esto se espera, pero el día de hoy realmente cualquier cosa puede pasar en la política. Sí, es muy interesante este fenómeno, particularmente por lo que ocurrió el 20 de octubre del año pasado, esas denuncias de un presunto fraude, y ahora la reconstrucción del poder político tiene que pasar por dos momentos importantes, Roy, y quiero finalizar con esto. Se reinstitucionalizó el órgano electoral, se eligieron vocales del Tribunal Supremo Electoral. El segundo momento importante va a ser el 3 de mayo, cuando se realice el proceso electoral y exista la garantía de la transparencia del voto, en el momento en el que el pueblo deposita su soberanía hacia el poder. Estos dos elementos nos van a dar la recuperación institucional de la dignidad democrática en el país. Un gusto. Gracias, agradecido. Nos vamos a una pausa. Cuando regresemos, Yanine Áñez pasará el jueves de Comades aquí en Tarija, los preparativos, luego del corte. Ya volvemos.